¿Qué tal? Habla Eric Martínez Chávez, cursando el primer semestre de licenciatura en Derecho. Mi introducción. En esta subcompetencia abarcamos la historia del derecho como tal. Logramos comprender varias de las que actualmente son las leyes que rigen al Estado mexicano y que han creado las leyes por razones de intereses personales. Es decir, que al paso de los años logramos entender el comportamiento político de diversas personalidades y además conocer cada uno de los actos que llevaron a los presidentes a actuar como lo hicieron. La historia de México en lo personal es de suma importancia para el derecho en general, pues narra acontecimientos tanto buenos como malos que han formado parte de esta misma problemática actual. Un ejemplo es el territorio mexicano, y es que, como bien sabemos, durante la Revolución se perdió territorio mexicano debido a que el presidente Antonio López de Santa Anna vendió la mitad de todo el territorio que nos correspondía. El desarrollo. Derecho prehispánico. La cultura de nuestro país tiene como base las tradiciones y conocimientos de las culturas prehispánicas, las cuales desarrollaron sistemas jurídicos que regularon la vida de los pueblos, teniendo como base la religión, la conquista de territorio, la, cosmo- la cosmogonía y el grupo social en sí. Como un primer tema analizamos en derechos prehispánicos con la misión de identificar los elementos que la conforman. Es importante señalar que los sistemas jurídicos creados por los pueblos originarios de nuestro territorio contienen todos y cada uno de los elementos que le dan naturaleza jurídica, es decir, fueron creados por la autoridad dotada de poder público. Derecho castellano. La crisis que afectó al Imperio Romano a partir del siglo III provocó la necesidad de una nueva organización política que diera a la sociedad protección y un medio en el cual poder desarrollarse, conformando así al Imperio Romano de Occidente. El abandono de Europa y la culminación de las conquistas e invasiones bárbaras, además de la expansión musulmana, dieron como resultado el nacimiento del régimen feudal, en el cual se depositaba todo el poder del señor de la tierra, casi siempre como parte de un reino, teniendo un terreno fértil en Europa en la Edad Media. Esta nueva forma de Estado trajo el crecimiento y desarrollo de ciertas monarquías, que a través de guerras, de conquistas y matrimonios fueron acrecentando su poder. Un claro ejemplo de esto fue la unión de Fernando e Isabel, los llamados Reyes Católicos. Este reino es de gran importancia para la historia del derecho mexicano, ya que, como podemos ver, analizan los elementos constitutivos y fuentes del derecho mexicano. Asimismo, se estudia la influencia del derecho romano, bizantino en Castilla y en otros reinos. Derecho indiano. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla no solo fortaleció la unión de grandes capaces de expulsar definitivamente a los musulmanes del reino, sino que dio a una serie de hechos y sucesos históricos que cambiarían la historia de la humanidad y darían entrada a la época moderna y a la expansión mundial del tráfico y mercado europeo. Bajo la necesidad de fortalecer su poder político y económico, los reyes católicos dieron audiencia a Navegante, que presentaba un proyecto para incursionar en una posible ruta marítima occidental hacia la India. Sin embargo, Cristóbal Colón llegó accidentalmente a la que sería la principal fuente de riqueza y poder de Castilla por siglos, el continente americano. Ahí se presenta la importancia de estudiar la influencia del derecho castellano, ya que fue a través de este sistema jurídico que se elaboraron las capitulaciones de Santa Fe, documentos que dieron pauta al descubrimiento de América y la aplicación provisional de nuevas tierras. Finalmente, es importante señalar que fue en este periodo histórico donde se llevó a cabo la fusión de dos culturas que dieron los cimientos de nuestra identidad nacional. El derecho indiano es un conjunto de normas, instituciones y principios filosóficos, jurídicos que España aplicó en sus territorios de ultramar, a los que llamó a las Indias Occidentales. Podemos notar que dicho derecho establece el estatuto personal de los habitantes de las Indias y las instituciones jurídicas relacionadas a cada grupo poblacional, así como las correspondientes autoridades. Es también un derecho donde predomina el derecho público sobre el derecho privado, ya que en el ámbito civil los asuntos se arreglaban de acuerdo al derecho castellano. Durante la Revolución, una vez comprendiendo el movimiento juntero,
insurgente o independentista, es importante señalar los contenidos fundamentales del Plan de Iguala, los tratados de Córdoba y del Acta de Independencia. Además, se analiza la transición hacia un nuevo orden jurídico en cuanto a la administración de justicia y paulativamente en cuanto a la sustitución del orden jurídico. En esta unidad se estudia la evolución constitucional decimonónica que dio la pauta a la promulgación de constituciones federales y centralistas. De igual forma, se estudia la organización del Segundo Imperio Mexicano, sus documentos fundacionales y los acontecimientos importantes que dieron lugar al régimen constitucional de 1857, como la Guerra de Reforma, la segunda intervención del nuevo derecho mexicano y, como mencionamos, la relación entre el Estado mexicano y la Iglesia, vistas desde principios del siglo XIX hasta las leyes de reforma. Por último, se abordará el inicio del porfiriato desde una perspectiva histórica y jurídica, finalizando con la consolidación del proceso codificador civil, penal y mercantil. El actual derecho, la apertura de mercados en servicios y bienes coadyuva a la inversión en los países donde se lleva a cabo la misma, puesto que se hace uno de los recursos naturales, humanos y físicos, dando como resultado una gran productividad competitiva, en donde el comercio mundial fomenta la innovación tecnológica, la inversión y el perfeccionamiento del comercio. Es imprescindible tomar en cuenta las normas, tratados y convenciones, leyes, cultura y trabajo para obtener resultados vanguardistas. En la competitividad macroeconómica tanto nacional como internacional, la diversidad de instrumentos normativos internacionales como son protocolos, recomendaciones y los derechos humanos dentro de los tratados internacionales son la base de la constitucionalidad. El desarrollo de los mecanismos mencionados obliga a todo sistema jurídico a crear o perfeccionar sus acontecimientos éticos y legales. En el caso de México, esto resulta trascendental debido a su posición mundial y su camino al desarrollo. En la presente unidad se abordan los mecanismos adoptados por México para subsistir y progresar en el curso del mundo. Conclusión: al terminar este ensayo me doy cuenta de la importancia que ha tenido la historia mexicana dentro del derecho y todas las instituciones, ya que es gracias a la historia que tenemos las leyes actuales que rigen nuestro país, y también gracias a la historia nos damos cuenta de los errores que han surgido también dentro de las diversas estados de esta. Muchas gracias.